Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 55. Beastquest. En Gufa, Muma, parte 5, todo lo que toma forma debe enfrentarse a la fractura. Todo lo que asciende debe sufrir una caída. Lo que afirma la luz deja huellas en la oscuridad. Lo que rige el paso del tiempo deja cicatrices enterradas profundamente bajo la tierra. Esta es la naturaleza inmutable de todo lo que existe. Ninguna fuerza puede escapar de ella. Los fuertes se apoderan de lo que desean, los débiles se aferran a lo que pueden. Entre ellos se extiende el espacio donde la memoria se desvanece y la leyenda echa raíces. El cielo no recuerda los cuerpos que dieron forma a su inmensidad, la tierra no pronuncia los nombres de los seres que conforman su núcleo. Cosas que una vez respiraron, pensaron, amaron y se enfurecieron se convierten simplemente en cosas que existen, sólidos y permanentes, olvidados aún más por todos los seres vivos excepto por ellos mismos. Esta es la verdad que une a toda la creación, vista solo por aquellos que lo han perdido todo lo suficiente como para comprenderla. Mucho antes de que se moldeara el primer ladrillo de arcilla, antes de que el primer rey grabara su título en tablillas de piedra, y antes de que el primer Sigurat se alzara hasta rozar las nubes, existía la madre de todo lo que existe. Ella era la fuente de las aguas, el origen de los dioses, la raíz de cada monstruo, de cada mortal y de cada poder que alguna vez caminó, voló o nadó. Ella era Tiamat, y los nombres tienen poca importancia para aquellos que existían antes de que se inventaran. Cuando los jóvenes dioses se rebelaron contra su origen, ansiosos por remodelar el mundo a su propia imagen y semejanza, e imponer reglas que solo les convenían a ellos, ella luchó contra el nuevo orden. Incluso contra Marduk, el joven dios que marchaba al frente de ejércitos que una vez la llamaron madre. Al final, venció y la derribó. Partió su enorme cuerpo en dos, para elevar el cielo y extender las aguas, como hacen todos los vencedores. Quienes triunfan, forjan su gloria en la carne de sus vencidos, merecen escribir sus historias como verdad y borrar de la historia todas las demás versiones. Pero la muerte no fue el final para ella. Su apariencia externa se convirtió en el mundo que los hombres pisan, temen y veneran sin jamás saber lo que fue. Pero la parte de ella que recordaba, que sentía, que llevaba cada instante de su existencia como fuego en su pecho, fue arrancada de la luz, arrastrado hacia abajo, más allá de las capas donde soplan los vientos y cae la lluvia. Más allá del reino donde el sol muere cada atardecer para volver a amanecer. Más allá de los campos verdes y los caminos grises donde las almas de los muertos recorren sus senderos interminables. Más abajo aún, en el abismo más profundo y oscuro de Kur, el lugar que ningún ser vivo ve jamás, que ningún dios visita a menos que pretenda dejar algo que nunca quiera volver a ver ni mencionar. Allí quedó atada, para siempre. Se convirtió en las grandes y vastas losas de roca que sostienen el mundo entero. Las capas móviles que forman la base de cada fosa oceánica, lecho marino, cordillera, extensión de tierra que haya existido, ella es el fundamento mismo del suelo, del inframundo que impide que todos los reinos se derrumben en la nada. Ella no puede darse la vuelta y levantarse. Y jamás podrá tocar ni una sola cosa que alguna vez fue suya, sino que permanece atrapada en su lugar, sujeta por miles de kilómetros de roca, tierra, agua y vida, que le exigen que se quede quieta, que permanezca inmóvil, que no sea más que el suelo sobre el que construyen sus vidas. La eternidad es cada segundo que se extiende. Cada minuto que se acumula como polvo en una tumba olvidada. Cada año que pasa, cada generación que nace, muere y es olvidada, mientras ella permanece atrapada en la oscuridad. Ella llora. Llora sin cesar. Lágrimas que no son agua sino calor fundido y presión aplastante, lágrimas que se filtran por cada grieta y hendidura de la piedra que es su cuerpo, lágrimas que nadie arriba jamás ve, nadie jamás sabe que caen. ¿Cómo podrían? Construyen sus casas sobre su lomo. Cultivan sus cosechas. Libran sus guerras. Aman a sus hijos. Celebran a sus dioses. Todo esto sobre el ser que dio origen a todo lo que existe. Cada rostro de sus hijos que se volvió contra ella, las palabras de traición que brotaron de labios que una vez la llamaron madre, la conmoción de ser derribada, la agonía de ser destrozada y convertida en una jaula para sí misma. La rabia la consume por completo. Es lo suficientemente intensa como para derretir el hierro.
lo suficientemente intensa como para agrietar las cumbres de las montañas, que no hacen más que crecer, alimentadas por cada segundo de su cautiverio, en la oscuridad vacía que la envuelve con tanta fuerza que casi puede tocarla. Ella que fue reina de las aguas saladas. Ella que fue madre de los antiguos dioses. Ella que una vez ordenó a las mareas que se inclinaran y a las tormentas que obedecieran. Ella que una vez decidió quién viviría y quién moriría. Ahora no es más que piedra. Nada más que la tierra que nadie ve. Nada más que el poder encerrado donde nadie puede encontrarlo. Los hombres cuentan historias de la gran batalla, cantan himnos a Marduk la conquistadora y la llaman monstruo. Escriben sus relatos en tablillas de arcilla y las hornean hasta que perduren para siempre, sin saber la verdad. Que el caos que temen no es más que una madre que lo perdió todo durante miles y miles de años. Ella puede sentir cada movimiento sobre ella, nadie sabe que está ahí, bajo sus pies. Ella llora, llora tanto que la piedra que la rodea se ablanda de dolor, llora tanto que la presión aumenta y aumenta y aumenta, acumulándose en su interior, lista para estallar en cualquier momento. ¿Qué derecho tenía él? ¿Qué derecho tenían ellos a tomar lo que no les pertenecía? A reescribir la historia de toda la existencia solo para satisfacer sus propios deseos mezquinos y arrogantes. Ella estaba allí antes que cualquiera de ellos. Ella estará allí después de que todos ellos se hayan ido. Después de que sus templos se derrumben. Después de que sus nombres sean borrados de cada tablilla. Después de que su mundo se convierta en polvo y se desvanezca. Ella no tiene esperanza. La esperanza es para aquellos que pueden cambiar su destino. Ella solo recuerda. Ella solo siente. Ella solo espera. Todo lo que toma forma se enfrenta a la fractura y todo lo que da vida solo recibe dolor a cambio, así lo reza la ley escrita en el tejido de la existencia, más antigua que cualquier nombre pronunciado por un mortal o un dios, mientras los fuertes se apoderan del poder y reescriben las reglas para servirse a sí mismos. Los vencidos cargan con el peso de todas las injusticias, para siempre y sin tregua. Lo que se pierde no siempre desaparece. Lo que se rompe puede volver a crecer, en lugares insospechados. Antes de que el último sello se cerrara herméticamente alrededor de su mente y su conciencia quedara firmemente unida a la piedra del gran abismo, ella desgarró su propio ser. Expulsó una porción de su esencia mucho más allá de los límites de su prisión, lejos de las tierras sujetas a los edictos de los dioses y su ira. Hizo esto mientras una parte de sí misma aún permanecía libre. Los dioses conocían bien su naturaleza. Sabían que ninguna herida podía permanecer en su cuerpo para siempre. Su carne sanaría, su poder se recuperaría, su ser resurgiría completo si se le concedía, aunque fuera un instante de paz. Así que clavaron un gran pilar directamente en el centro de la fosa del abismo, un pilar hecho de tormenta interminable, de viento que desgarra y destroza sin cesar. Lo llamaron Imuyu, el viento divino de la unión. Este la atraviesa sin cesar, desgarrando cualquier nuevo crecimiento en fragmentos demasiado pequeños para unirse, dispersándolos por la oscuridad antes de que puedan recomponerse en su núcleo. Para arrebatarle cualquier posibilidad de recuperar su poder disperso, la sumergieron en las negras aguas del gran abismo. Estas aguas roban toda percepción, anulando la vista de la luz, el sonido de cualquier movimiento, toda sensación de tacto, calor o cambio. No le queda nada más que su propia mente, su propia tristeza y su ira que arden sin cesar. Solo el fragmento que envió antes de que se cerraran los sellos permanece intacto. Mientras esa esencia se extiende por los reinos, lenta pero segura, asentándose en los verdes parajes salvajes donde la vida brota con abundancia, se fusiona con la tierra, las plantas, el agua corriente, adaptándose a cada rincón del terreno, integrándose al mundo sin perder su verdadera naturaleza. En este lugar abunda la creación. Grandes bestias escamosas vagan por las colinas y los valles, poderosas e indomables, sin rendir cuentas a ninguna autoridad más que a su propia voluntad. Algunos llevan su sangre en las venas, el antiguo caos que los dioses temen y odian, la misma fuerza que existía antes de que se impusiera el primer orden. Su esencia invoca a esa fuerza, la atrae, se concentra en una sola forma sólida moldeada para adaptarse al mundo al que ha entrado. Se transforma en un nuevo, albergando en su interior todo el poder de la fuente de todas las cosas, llamada caos. Ninguna barrera puede contener lo que hay dentro por mucho tiempo.
En el momento en que está listo, se abre. La vida surge con rapidez y seguridad. La pequeña figura cae al suelo. A través de sus ojos, sintió su cuerpo, cada sensación nítida y clara. Un hocico suave se extiende desde su rostro, liso y rosado, con fosas nasales que aspiran el aroma de la hierba, la lluvia y la naturaleza. Su lengua roza sus encías, sin encontrar dientes afilados aún desarrollados, suaves y vulnerables como cualquier nueva vida que llega al mundo. Levanta sus pequeñas extremidades, las mueve una a una, aprendiendo qué son y qué pueden hacer. Produce un sonido agudo, un llamado que resuena por toda la tierra. Pide homenaje a quienes le dieron vida, como hacen todas las cosas nuevas, cuando abren los ojos al mundo por primera vez. Sabe que no habrá respuesta. No hay nadie que cuide de esta pequeña vida, ningún padre que la proteja, la alimente o le enseñe las costumbres del mundo, pues ella es la única madre que tiene, y está encerrada fuera de su alcance, muy por debajo de las capas de roca, agua y reino que las separan. Así debe ser. La suavidad y el cuidado debilitan las cosas. Las dificultades y la lucha fortalecen las cosas. Ella no desaprovechará esta oportunidad para buscar comodidad. Ella dejará que esta criatura crezca en libertad. Aprenderá a luchar por cada alimento. Aprenderá a defenderse de cualquier amenaza, de bestias más grandes, de cazadores, de cualquiera que intente debilitarla. Desarrollará un poder sin parangón entre los seres que caminan, vuelan o nadan. Y será su hogar, su recipiente, aquello que albergará su alma cuando llegue el momento de romper sus cadenas. Su filacteria, su promesa de lo que está por venir, la prueba de que, incluso atada y quebrantada, aún puede dar vida capaz de cambiar el destino de todos los reinos. Así, permanece en la oscuridad, atada a la piedra que es su cuerpo, desgarrada una y otra vez por el viento incesante, despojada de todo excepto de su voluntad. Observa cómo crece la pequeña vida a través del vínculo que las une, ve pasar cada día, ve cómo se fortalece cada vez, ve cómo se aprende cada lección a través del fuego y la lucha. Ella espera el día en que la cría se convierta en una gran bestia, espera el día en que su poder pueda fluir plenamente hacia ella, espera el día en que pueda alzarse y hacer que todos aquellos que la lastimaron paguen por cada momento de su sufrimiento. Aquella que nació a la sombra de los cedros, aquella que no tuvo madre que le lamiera la sal de los ojos, aquella que no tuvo padre que rugiera contra la tormenta que se avecinaba, se arrastró sobre las entrañas de la tierra y la encontró fría. En este mundo primitivo, una criatura sin protector es simplemente un excedente de proteínas a la espera de que un depredador la reclame. El mundo no otorga derechos al recién nacido, solo le brinda la oportunidad de luchar. Todo crece gracias al sufrimiento, pues toda fuerza se forja en la necesidad y el hambre. Lo que no tiene guía debe labrarse su propio camino, y lo que no tiene parientes debe seguir su propio camino. Durante las primeras estaciones, el pequeño nunca se alejó mucho del bosque, donde abrió los ojos por primera vez. Aprendió del mundo no con lecciones ni cuentos, sino con colmillos y garras, inclinándose ante criaturas más fuertes, luchando contra las que podía vencer y aprendiendo de los dragones vecinos que vagaban por las fronteras de diferentes territorios. A través de estas interacciones, llegó a saber que era hembra, llegó a saber que pertenecía a la raza de seres escamosos que gobernaban los cielos y las cumbres, poderosos sin comparación. Nadie estuvo a su lado para enseñarle. Aprendió a moverse entre los árboles, trepando a lugares inaccesibles para los depredadores terrestres. Cazaba pájaros pequeños y animales excavadores, y aprendió a mimetizarse tan perfectamente con las hojas y la corteza que sus escamas, cada vez más grandes, adquirieron un tono apagado y terroso, ocultándola de las miradas que pudieran desearle el mal. Como el halcón se esconde en el resplandor del sol, como la serpiente se esconde en la grieta de la piedra, ella se convirtió en el espectro que el bosque olvidó, la garra invisible que cosecha el corazón del pájaro. Cuando su fuerza creció lo suficiente como para desafiar a otros, reclamó un espacio propio y ahuyentó a toda bestia que se atreviera a invadirlo. Eligió como guarida un lugar que albergaba una extraña reliquia, cuya historia era curiosa. En aquel claro cubierto de helechos, encontró los restos oxidados de un humano micénico procedente de tierras lejanas al otro lado del mar.
El hombre llevaba mucho tiempo muerto, pero su armadura de Indra permanecía intacta. Un tosco traje de placas de bronce, verdoso por el paso de los siglos. Protegía aquel lugar con más celo que su propia vida, y cualquiera que se acercara demasiado pagaba las consecuencias. Arrastraba las piezas de bronce a un hueco bajo las raíces de un árbol, colocándolas para crear una guarida metálica, mientras desarrollaba un apego obsesivo al bronce, pasando horas puliendo la oxidación con la lengua o grabando su aroma en el metal. A menudo, observaba a otros dragones jóvenes, con sus padres cerca, guiándolos a los terrenos de caza, protegiéndolos del peligro y atendiendo todas sus necesidades. Las crías afortunadas de su misma edad eran cuidadas por madres y padres enormes que cazaban alces y dejaban los mejores cortes para sus crías. Algo afilado y ardiente se retorcería en su interior. Una envidia amarga. Ella deseaba lo que ellos tenían. Odiaba no tenerlo, se dio la vuelta y golpeó la tierra, rugiendo hasta que los árboles temblaron, furiosa con el mundo que a algunos les había dado todo y a ella la había dejado sin nada más que su propia voluntad. Los años se sucedieron uno tras otro. Dejó de ser un fantasma y se convirtió en la matriarca del bosque. Nada dentro de sus verdes límites podía amenazarla y nadie en el bosque se atrevía a desafiarla. Gobernaba toda la tierra que alcanzaba a ver y anhelaba más. Su territorio se expandió más allá de la cubierta forestal a medida que migraba hacia los picos escarpados de la cordillera septentrional, eligiendo una gigantesca montaña en el inframundo, donde vivían los humanos alados de murciélago para que fuera su sede permanente de poder. Asaltaba las caravanas de humanos y los tesoros de monstruos menores, arrastrando monedas de oro, cálices de plata y gemas en bruto a los oscuros recovecos de su montaña, apilándolas hasta que brillaban incluso en la más profunda oscuridad. Sus viejas escamas se desprendían una y otra vez en una agonía abrasadora que la desgarraba por completo, pero otras nuevas crecían en su lugar, duras y brillantes, del color del océano más profundo, vívidas e irrompibles. De la ceniza gris del bosque, emerge la llama azul, del polluelo solitario, surge la reina de las tormentas, ella que no tiene amo, ella que no tiene igual, la montaña se inclina ante el brillo de su piel. Pasaron los siglos. La cría huérfana se convirtió en una leyenda que se contaba alrededor de las hogueras, un miedo que habitaba en los corazones de hombres y bestias por igual. Ella trajo consigo cambios y conmoción allá donde iba, sobreviviendo al camino más difícil para un dragón. Con su propio esfuerzo y dolor, se convirtió en un monstruo alado hecho a sí mismo, superior a cualquier poder o legado heredado. Ella fue quien hizo que los vientos se convirtieran en cristal y que los ríos corrieran con sal. Ella era el caos, ella era el karma. Se elevó por encima de todas las demás, nombrada la más poderosa y la más imponente entre los 5 reyes dragón, y el nombre que resonó en todos los reinos fue Tiamat, el dragón del karma del caos. Y muy por debajo de las capas del mundo, encerrada en la oscura prisión de piedra y tormenta, la fuente de su ser sentía cada victoria y cada cicatriz, y el fuego del propósito ardía cada vez con más fuerza. Pasaron los minutos, y la enorme bestia de escamas azules finalmente guardó silencio, después de haber relatado con detalle su nacimiento e historia a todos los presentes. Los minutos que siguieron transcurrieron en un silencio absoluto mientras el grupo asimilaba la información de que el rey dragón Tiamat era un subproducto. Angra y Koyanskaya miraron a su Tiamat, preguntándose si la diosa sentía cierta redundancia. Era raro descubrir que un nuevo subordinado al que habían aceptado como seguidor era, literalmente, una parte de otra versión de uno mismo. Más aún cuando ese yo original seguía vivo, encerrado en algún lugar recóndito de una celda subterránea, intacto durante eones. Kiara rompió el silencio. Todo encaja, parece que la distinción entre una diosa y su sombra se pierde para aquellos que temen a la oscuridad, esta no es la misma que la diosa primordial. El rostro de Enlil se contrajo mientras las cadenas se clavaban en su piel. Tonterías. Blasfemia. Esa bestia no es más que la diosa original disfrazada. Huyó de nosotros hace miles de años, se escondió para lamerse las heridas y recuperar fuerzas. Ha estado esperando todo este tiempo para alzarse y destruirnos a todos. Lo sé con certeza. Todos lo sabemos. Draco dejó escapar un sonido de incredulidad. Ah, ¿sí? Es la cosa más tonta que he oído en mi vida.
Si estabas tan seguro de que era la misma, ¿por qué no lo comprobaste? Hay que caminar bastante hasta Kur, pero seguro que el rey de los dioses no le teme a unas cuantas escaleras, ¿no? Contéstame eso. La mandíbula de Enlil se tensó tanto que casi se le quebró. Sabía la respuesta. Todos la sabían. Ningún dios había puesto un pie cerca de ese lugar en miles de años. Era un riesgo demasiado grande. ¿Y si se trataba de una trampa tendida siglos atrás? ¿Y si la diosa primordial había dividido su esencia hacía mucho tiempo, dejando un señuelo en la celda mientras su verdadero ser vagaba libremente? O peor aún, ¿y si la que estaba atrapada allí abajo simplemente estaba esperando, aguardando el momento oportuno, lista para liberarse en cuanto alguien se acercara lo suficiente como para romper los sellos? No podían arriesgarse cuando el destino del mundo entero estaba en juego. Además, las barreras y los sellos colocados en esa prisión fueron diseñados para ser impenetrables. Fueron tallados con los sellos y la magia más poderosos que poseía el panteón para encerrar cualquier cosa en su interior para siempre. Las reglas eran sencillas. Lo que entraba, y jamás podía salir. Ni siquiera los dioses que crearon los sellos podían abrirlos sin arriesgarse a que todo se derrumbara, liberando todo lo que había dentro sobre el mundo. Así que lo dejaron como estaba, sin comprobarlo, sin confirmarlo, prefiriendo creer en lo seguro antes que enfrentarse a la verdad que podía destruirlo todo. No jugamos con el abismo, muchacha. Entrar en la capa más profunda del inframundo para comprobar la presencia de un prisionero es una invitación a caer en una trampa. Koyanskaya emitió un zumbido mientras se tocaba la mejilla con un dedo bien cuidado. Aunque se hubiera dividido entonces, es imposible que un fragmento permaneciera inalterable durante miles de años. Cualquier parte que se separe del original desarrollará su propia identidad y se convertirá en una persona completamente independiente. No se puede dividir un ser y conservarlo como la mitad de un todo para siempre, al menos durante ese lapso de tiempo. Enlil negó con la cabeza. Un fragmento es una parte del todo. Una ola o una gota, sigue siendo el agua que nos ahogará a todos. Bueno, basta de teología, dijo Angra, volviendo a su forma habitual. Dirigió su atención al dragón azul. Ya que hemos establecido que eres básicamente el dedo gordo del pie izquierdo de un convicto fugado que se convirtió en alguien, será mejor que empieces a explicar por qué deberíamos seguir ayudándote. Este dios tiene razón en una cosa. Eres un gran problema para una tarde de sábado. La reina dragón Tiamat dejó escapar un gruñido sordo desde su pecho mientras se preparaba para defender su derecho a existir contra el cinismo de una bestia. Soy el dragón del karma del caos, no le debo nada a la diosa que me dio a luz, ni a los dioses que me temen. Solo busco el camino que le fue negado a mi progenitor. Kiara ya estaba imaginando cómo sacar provecho de esta nueva situación. Un camino negado. ¡Qué provocador! Cuéntanos más sobre esa ambición tuya mientras nuestra invitada sigue adornando esas cadenas. La dragón azul alzó la cabeza, sus escamas brillaban bajo la extraña luz de esta dimensión, cada línea de su cuerpo delataba un orgullo forjado a lo largo de miles de años. No parecía un simple fragmento de otra cosa, sino algo completamente único. El camino que me fue negado, es bastante sencillo de entender, dijo. Mamá fue atada, encarcelada, despojada de todo lo que la hacía ser quien era. Fue tratada como nada más que una fuerza de destrucción, encerrada y olvidada, sin que jamás se le permitiera elegir su propio futuro. Nací de lo que quedó, de las partes de ella que se liberaron antes de que se cerraran los sellos. Y desde el mismo instante en que adquirí conciencia, supe que no sufriría el mismo destino. No seré reducida a un objeto para ser controlado o destruido. Recorreré mi propio camino, tomaré mis propias decisiones y viviré como mi propio ser. Eso es todo lo que siempre he deseado. Existir para mí misma, no como una extensión de alguien más, no como un fantasma de lo que me precedió. Enlil dejó escapar un sonido que era mitad burla, mitad gruñido. La sangre le corría por los brazos y el pecho, pero no parecía importarle el dolor, solo las palabras que pronunciaba. Esto no es más que egoísmo y delirio. Gritó entre las ruinas. Eres lo que eres, no puedes simplemente decidir ser otra cosa. Ese poder no te pertenece, y no se le puede permitir que campe a sus anchas.
¿Acaso crees que atamos a la diosa original por rencor o crueldad? No. Lo hicimos porque su sola existencia amenazaba la estabilidad de todo lo que existe. El orden de la creación se derrumbaría si se le permitiera actuar a su antojo, y tú no eres diferente. Aunque te llames algo nuevo, sigues siendo el mismo peligro. Ese es mi deber. Esa es la responsabilidad que he asumido desde el principio de los tiempos. Proteger lo que debe ser protegido, preservar lo que debe ser preservado y eliminar cualquier amenaza que pueda destruirlo todo. Eres una amenaza, y siempre lo serás. Los ojos del dragón brillaron intensamente, con una luz más intensa y penetrante que antes. El poder se propagó en oleadas que agrietaron aún más el suelo ya fracturado, abriendo profundas grietas y haciendo que grandes trozos de roca cayeran a la oscuridad. ¡Qué arrogancia y qué miedo! Tú decidiste quién merecía vivir en libertad y quién merecía estar encerrado. ¿Y te atreves a llamarlo responsabilidad? ¿Te atreves a llamarlo justicia? Le arrebataste a otro ser el derecho a existir simplemente porque no encajaba en el pequeño y limitado orden que creaste. Eso no es deber. Eso es tiranía. Rugió, su voz estremeciendo el lugar a su alrededor. No soy ella. Nunca lo he sido. Aunque comparta sus raíces, he vivido mi propia vida, he librado mis propias batallas, he sufrido mi propio dolor. He hecho cosas que ella nunca hizo, he sentido cosas que ella nunca sintió, he tomado decisiones que ella jamás habría tomado. Tratarme como si no fuera más que una copia o un reemplazo es el mayor insulto que podrías hacerme. No me conoces. Ni siquiera has intentado conocerme. No necesito saber nada de ti, ni de tus sentimientos, ni de tus insignificantes deseos. Replicó Enlil, mirándola fijamente. Sus ojos rebosaban de ira, sorprendiendo a las bestias, pues nunca antes habían provocado tal reacción en él. Un poder de esa magnitud no puede confiarse a nadie, y menos a alguien que afirma actuar solo por su propio beneficio. ¿Dices que quieres vivir libremente? ¿Qué significa eso? Significa que harías lo que te plazca, irías a donde quisieras, cambiarías lo que quisieras, sin importarte las consecuencias, sin importarte lo que les pase a los demás. Eso es destrucción. Y es mi deber detenerla. Siempre ha sido mi obligación. Tu propósito es claro. Eres una fuerza que debe ser contenida, y yo seré quien lo haga. Aunque me cueste todo, aunque tenga que dar mi vida, lo lograré. Hice un juramento hace mucho tiempo y jamás lo romperé. La dragona se irguió, extendiendo sus alas hasta cubrir una gran parte del cielo y bloquear la luz. Grandes rocas y escombros flotaron hacia arriba, impulsados por la fuerza de su magia, girando a su alrededor en una tormenta de piedra y polvo. Ese juramento no es más que una cadena que te has puesto en el corazón y la mente. No eres más que un prisionero igual que aquel al que encerraste. Tampoco tienes libertad. No eliges lo que haces. Solo haces lo que crees que tienes que hacer, lo que crees que se supone que debes hacer. Has olvidado cómo pensar por ti mismo. Has olvidado cómo ver las cosas más allá de lo que te enseñaron, más allá de lo que crees que es verdad. Mírate. Eres tú quien destruiría una vida simplemente por lo que es. Eres tú quien apagaría la luz de la existencia simplemente porque tienes demasiado miedo y eres demasiado terco para aceptar que las cosas pueden ser diferentes. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden crecer. Pero prefieres mantener todo pequeño y simple y bajo tu control para siempre. Deliró, su poder brilló con más intensidad, enviando ondas expansivas que destrozaron las estructuras cercanas en polvo fino, convirtiendo manzanas enteras de la ciudad en nada más que polvo disperso que se alejó en la distancia. Prefiero que las cosas sigan como deben ser, detestable dragón. Gritó Enlil, tirando de sus ataduras con todas sus fuerzas, sus músculos abultados, sus venas marcadas bajo su piel, la sangre fluyendo libremente de sus heridas. Con un brillo intenso en los ojos, que sugería que escuchaba atentamente cada palabra, Angra se cruzó de brazos y observó la conversación con un aburrimiento que resultaba a la vez placentero. Esto se está volviendo muy dramático rápidamente. Aquí, los dos están dando vueltas. Según uno, él es un maniático del control, y ella representa una amenaza.
Cada bestia comprende que el problema radica en que han estado discutiendo sobre responsabilidad, ley y orden, y el bien común. Sin embargo, Angra solo ve a dos individuos incapaces de reconocer que el mundo es más complejo de lo que creen. Aunque resultaba divertido verlos tan seguros de sí mismos, ninguno estaba dispuesto a comprender y a escuchar. Si bien la situación es muy entretenida, aún deben decidir qué hacer. Ella no cederá y él no cambiará de opinión. Esto acabará escalando a otro altercado, y ya han presenciado la devastación que puede resultar. Aunque ya saben a qué bando apoyan, no lo evitarán por completo. Pero, sinceramente, ninguno de ellos es de los que se quedan mirando sin hacer nada. Draco expresó su desdén, moviendo la cola con agitación, con sus ojos rojos fijos en Enlil con claro desprecio. El deber y la responsabilidad no lo convierten en un héroe, y lo único que consigue es justificar su propia crueldad. Tiene razón al decir que no muestra respeto por nadie ni por nada más allá de sus propias reglas y creencias. Estaría dispuesto a destruirlo todo con tal de mantener su visión de cómo deberían ser las cosas. Independientemente de lo que digan los demás, está recibiendo exactamente lo que se merece. Si continúa provocando, me aseguraré de que se arrepienta de sus palabras. Tiamat miró pensativamente y alternativamente al dragón y a la deidad atada. No está del todo equivocado, pues cree sinceramente que actúa por el bien común. Sin embargo, pasa por alto una verdad crucial. La vida está hecha para crecer, cambiar y evolucionar. No puede limitarse indefinidamente. Nadie tiene derecho a dictar lo que es mejor para los demás. Cada individuo merece la oportunidad de vivir su propia vida, independientemente de que ésta esté plagada de peligros, diferencias o dificultades. Esta es la esencia de la existencia. Esto es lo que da sentido a la vida. Enlil soltó una risa áspera, que rápidamente se convirtió en una tos al sentir que la sangre le subía a la garganta. Te expresas como si comprendieras la situación a la perfección. Tienes la seguridad de quien conoce la carga de mantener el equilibrio. Sin embargo, no entiendes lo que recae sobre mis hombros. No puedes comprender el costo de evitar que el caos se apodere de ti. Es fácil abogar por la libertad, el cambio y el crecimiento cuando no te enfrentas a las repercusiones. Cuando no presencias la destrucción de todo lo que aprecias. Y jamás comprenderás la realidad de mi lucha. Ninguno de ustedes lo hará. Poseo una comprensión más profunda de la que te imaginas. Declaró el dragón, aumentando su poder y desprendiendo una energía tan feroz que derritió la piedra y el metal circundantes, transformando el suelo en burbujeantes charcos de roca fundida. Sé lo que significa ser temido y odiado. Conozco la experiencia de ser considerado simplemente un reto a superar. Comprendo el dolor de que mi propia existencia sea considerada un crimen. Y soy plenamente consciente de hasta dónde llegaré para asegurar mi libertad. Los enfrentaré. Los enfrentaré a todos. Haré lo que sea necesario, lo sacrificaré todo, para preservar mi identidad. Esa es mi obligación. Ese es mi compromiso. Conmigo mismo, con el karma del caos. Y nunca renunciaré a él. Ni por ustedes ni por nadie. Ya en un estado de extrema agitación, elevó su porte, sus escamas celestiales irradiando una luminosidad feroz que reflejaba su ira. La energía que la rodeaba era la encarnación de una furia desenfrenada, impregnada de profundo odio y resentimiento, una magnitud rara vez vista incluso entre seres divinos. Esto representaba la culminación de milenios marcados por la incomprensión, el miedo y el abandono. Esta era su realidad, y estaba decidida a hacerla visible para todos. Con un rugido que resonó por todo el paisaje devastado, un sonido atronador que sacudió la esencia misma de la dimensión destrozada, el rey dragón desató un rayo concentrado de energía dracónica dirigido directamente al dios encadenado. Esta fuerza era pura y primigenia, concebida para aniquilarlo por completo, dejando a su paso solo cenizas y un persistente olor a ozono. Una ráfaga de rayos salió disparada de los hombros de Tiamat y golpeó la cabeza del dragón con una fuerza inesperada, desviando violentamente su hocico. Como resultado, el rayo falló su objetivo y, en cambio, atravesó una parte considerable del costado de Enlil, creando una herida abrasadora que le causó graves lesiones, aunque lo dejó con vida pero gravemente herido. La sangre, ahora mezclada con un líquido dorado, brotaba a borbotones de la herida abierta.
El dragón dejó escapar un gruñido de frustración, girando la cabeza para identificar la fuente de la interrupción. Antes de que pudiera comprender del todo la situación, Tiamat extendió los brazos hacia adelante. En un instante, una luz dorada brotó de sus mangas, invocando numerosas cadenas tanto del suelo como del aire, atrapando al enfurecido rey dragón. Las mismas cadenas que ataban a Enlil servían para anular el poder divino. Enkidu envolvió y sujetó al dragón del karma del caos, inmovilizando su divinidad y dejando su formidable cuerpo vulnerable. Se retorció e intentó rugir de furia, pero unas gruesas cadenas le ataron rápidamente el hocico, silenciando sus gritos. Enlil sangraba profusamente. Su herida no cicatrizaba debido a que las cadenas le impedían regenerar la energía divina necesaria para la curación. Aún seguía vivo y desafiante, aunque claramente sufría un dolor insoportable. Las bestias se agruparon en un círculo irregular alrededor de los dos titanes atados. Tras cumplir su objetivo, Fou se recostó sobre el hombro de Tiamat, murmurando en voz baja. El estruendo de la batalla amainó y un silencio inusual envolvió al grupo, interrumpido intermitentemente por los gruñidos de frustración del dragón contenido. Un pensamiento lúcido penetró en las mentes de las bestias. Ahora los tenemos a los dos. ¿Qué hacemos? Aprendieron mucho del cuento del dragón y de las negaciones obstinadas y moralistas de Enlil. El dragón tiene razón. Si realmente es un ser independiente, entonces no podemos simplemente ignorarla. Y los argumentos de Enlil, por frustrantes que sean, también son válidos. La original representa una amenaza enorme. Un fragmento que encarne su esencia aún podría ser peligroso. Pero las focas no tienen salida. Ir allí supone un riesgo enorme, quizás incluso imposible. Imposible es una palabra fuerte, Koyanskaya. Y no nos caracterizamos precisamente por rehuir los riesgos. Entonces, ¿lo consideramos? Ir a Kur, a la parte más profunda del inframundo, a donde está prisionera la Tiamat original, la diosa primordial. Sin ningún motivo, siguió una pausa intensa, cargada de pensamientos no expresados y deseos contradictorios. Debían continuar, aventurándose en el abismo, no por la victoria ni por la supervivencia, sino simplemente para satisfacer una curiosidad morbosa, para comprobar si los antiguos temores de Enlil estaban justificados, o si la súplica del rey dragón a favor de la existencia individual era cierta. La sola idea era absurda, peligrosa y, para el budista, absolutamente fascinante. Esa extraña atracción que les oprimía el pecho, una maraña de pavor y prisa, un impulso que no podían ignorar. Ese impulso de alcanzar cosas que debían permanecer intactas, de mirar fijamente a la oscuridad más profunda solo para confirmar lo que allí se escondía, aun sabiendo perfectamente que lo que encontraran podría acabar con ellos. Era un rasgo común a todos los seres capaces de sentir, arraigado en el instinto más antiguo que jamás haya existido. Saber qué podía dañarte, e identificar las amenazas que existían más allá de la seguridad de tu propio mundo, eso era lo que impulsaba la vida. Fue lo que impulsó a los primeros humanos a salir de las cuevas, a construir torres que llegaban hasta el cielo y a dividir el átomo. A generación tras generación se plantean preguntas que otros consideraban demasiado peligrosas para formular en voz alta. Para la mayoría, este impulso permaneció contenido en la mente, manifestado a través de historias, arte y pensamientos que nunca se concretaron en acciones. La brecha entre pensar en algo y hacerlo realidad era tan grande que podía albergar civilizaciones enteras. Reflexionar sobre el horror, imaginar lo peor, no conllevaba ningún riesgo. Pero actuar movido por esa curiosidad, adentrándose en lugares sellados desde el nacimiento del mundo, y romper tabúes que habían perdurado durante eones solo para satisfacer una pregunta, esa era la clase de decisión que no solo cambiaba vidas. Dejaba huellas imborrables en cada aspecto de la existencia. Las consecuencias serían catastróficas, irreversibles y afectarían a todos los seres que alguna vez vivieron o vivirían. ¿Por qué, entonces, la tentación era tan imposible de resistir? Estas bestias nunca fueron seres extraños provenientes de fuera de la humanidad. Nacieron de ella, crecieron en ella, inseparables de cada defecto, cada locura, cada deseo que conformaba la condición humana.
Se fortalecieron con cada paso que daba la sociedad, con cada avance, con cada nueva idea, porque eran la encarnación de la naturaleza humana misma, en su totalidad. Lo bueno, lo malo y todo lo demás. Por supuesto, sentían la misma curiosidad que impulsaba a los humanos a explorar lo desconocido. Era parte de ellos, como lo era de todo ser humano. La necesidad de comprender, de poner a prueba los límites, de ver qué sucedía al romper las reglas, era tan natural para ellos como respirar. Pero mientras que para la gente común este impulso podía convertirse en una obsesión que destruía todo lo que apreciaban, para las bestias se amplificaba desmesuradamente. Los empujaba hacia actos extremos y agresivos que ningún ser racional jamás consideraría. Y, sin embargo, nada de eso importaba en absoluto. Representaban el lado oscuro de la humanidad, la necedad que habitaba en cada corazón. Riesgos y consecuencias. No les importaba si abrir esa puerta reducía al mundo entero a cenizas con tal de obtener una respuesta. Si querían ir, iban. Si querían ver, veían. Y nada, ni los dioses antiguos, ni los sellos irrompibles, ni el destino mismo, serían suficientes para detenerlos. Entonces, todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿Para qué fingir que no vamos a ir? Habla por ti misma, pervertida, espetó Draco, mientras sus ojos brillaban con la misma avidez. Solo quiero demostrarle a ese dios idiota que está equivocado. Eso es todo. Si su preciada prisión resulta estar llena de polvo, entonces no le habrá temido a nada durante miles de años, lo cual ya de por sí vale la pena. Claro que sí. Cada uno tiene sus razones. Eso no cambia el hecho de que todos vamos a marchar directos al infierno solo para satisfacer nuestra propia curiosidad. Nos viene como anillo al dedo, ¿no? Dijo Angra. Tiamat estuvo de acuerdo con ellos. Se ajustó las mangas. Si está ahí, si la original realmente está ahí, entonces deberíamos ir a verla también. Al fin y al cabo, es de la familia. Nadie debería quedarse solo en la oscuridad durante tanto tiempo. Después de todo, ella sabía lo que se sentía. Angra golpeó su puño contra la palma de su mano con un fuerte crujido mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. No era una idea que se le hubiera ocurrido de repente. La anunció con gran teatralidad, como si fuera lo más natural del mundo. Muy bien. Vamos a liberar a la diosa primordial. Esa pequeña e inocente declaración, cargada del peso de una fatalidad inminente, quedó en el aire. Para Enlil y el dragón del karma del caos, que no tenían ni idea de la conversación telepática que acababa de tener lugar, fue un acto de locura sin sentido. El mundo estalló en sonido. Una cacofonía de súplicas de protesta resonó con fuerza, casi reventando los oídos de las bestias. Fo y Bitch chillaron de incomodidad, con el oído agudizado. Estáis locos. Todos vosotros. Completamente, totalmente locos. Gritó Enlil con voz ronca. Las cadenas resonaron violentamente mientras se debatía. ¿Tenéis alguna idea de lo que habláis? ¿De las consecuencias? ¿De la destrucción? Nos condenaréis a todos. Lo condenaréis todo. La reina dragón, incapaz de pronunciar palabra debido a las cadenas que le sujetaban el hocico, dejó escapar una serie de rugidos ahogados. Se retorcía contra las poderosas ataduras, provocando temblores entre los escombros flotantes a su alrededor. Incluso a través de las cadenas que amortiguaban el sonido, la fuerza de su furia era perceptible. Estás completamente loco. No hay otra forma de decirlo. Estás provocando la destrucción de toda la existencia. Ella no permite la coexistencia. Estás provocando una guerra. Pero las bestias no escuchaban. Ya habían tomado una decisión. Angra le hacía muecas a Enlil, sacándole la lengua y visqueando, tratando las fervientes advertencias del dios como si fueran un chiste malo. Kiara incluso tiraba juguetonamente de las cadenas de Enlil, tratándolo como a un perro con correa. Tiamat levanta una mano. Sé cómo abrir una entrada a Irkaya. Las protestas de Enlil se le ahogaron en la garganta, estupefacto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo podía saberlo? El conocimiento de tal camino estaba custodiado por las entidades más antiguas y poderosas, deidades de su misma facción, inaccesibles para cualquiera ajeno a los más altos círculos del panteón. Y jamás se le había ocurrido siquiera considerar tal posibilidad.
Las bestias estallaron en vítores. Tiamat solo sonrió. ¿Cómo iba a olvidar el camino a casa? Una nueva aventura. Pensándolo bien, todo porque no pudimos resistir la tentación de echar un vistazo detrás del telón. La humanidad es realmente maravillosa, ¿verdad? Ronroneó Kiara. Angra juntó las manos. Muy bien, chicos, es hora de empacar. Nos vamos de aventura. A las profundidades más oscuras del inframundo. ¿Quién sabe qué tipo de problemas encontraremos allí? Ya estoy emocionado. Enlil apenas podía creerlo. Su mente estaba agitada y su cuerpo, dolorido y aturdido. El suceso era inminente. En efecto, iban a seguir adelante con su plan. Llegó a la cruda conclusión de que el mundo estaba al borde de la destrucción, y él era impotente para intervenir. El gran salón de los dioses estaba situado muy por encima de las nubes, en la cima del monte Olimpo, donde el aire permanecía cálido y dulce, y el sol brillaba intensamente todos los días sin excepción. La espaciosa sala contaba con suelos de mármol blanco pulido que reflejaban la luz, y paredes adornadas con pilares profundamente tallados, que narraban historias de victorias pasadas y hazañas antiguas. Los detalles dorados embellecían cada borde y arco, brillando suavemente. 2 enormes tronos estaban dispuestos en forma de U perfecta alrededor de un hogar central, donde ardía un fuego constante y brillante de forma continua, sin menguar ni extinguirse jamás. Aquí las celebraciones eran constantes. El vino fluía a raudales de jarras inagotables, y las bandejas rebosantes de ambrosía y frutas dulces adornaban cada mesita. Las risas resonaban en las paredes de piedra mientras cada dios, diosa, ninfa y espíritu presente disfrutaba de sus días deleitándose con la comida, la bebida, la conversación o contemplando el mundo exterior. Nunca ocurrió nada adverso en este reino, o al menos esa era la creencia predominante entre sus habitantes. Las enormes puertas dobles al final del pasillo se abrieron con tal fuerza que la madera golpeó contra las paredes de piedra, creando un estruendo que resonó por toda la sala. El sonido interrumpió de inmediato todas las conversaciones. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Tal intrusión era inusual, sobre todo con el rey sentado en su trono. La figura que irrumpió no mostraba signos de detenerse. Pasó velozmente junto a grupos de dioses, casi chocando con Apolo, que reía con Artemisa junto a una columna, y ni siquiera se detuvo a disculparse o dar el pésame. Continuó su carrera velozmente sobre el suelo de mármol, dirigiéndose directamente al trono más alto en el centro de la huera Hermes, el dios mensajero, con su túnica ondeando a sus espaldas y sus sandalias resonando con fuerza al correr. Si bien todos sabían que era el más rápido de los dioses, nadie, salvo unos pocos, lo había visto moverse con tanta urgencia, como si algo lo persiguiera o la noticia que traía fuera más pesada que cualquier montaña. Zeus estaba sentado en su trono, con las piernas ligeramente estiradas, un brazo apoyado despreocupadamente en el reposabrazos y el otro sosteniendo una copa llena de vino tinto intenso. Parecía relajado, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nada pudiera perturbarlo. Sin embargo, quienes lo conocían, todos los presentes, comprendieron que esa actitud era solo una fachada. Incluso sentado, su imponente estatura rivalizaba o superaba la de la mayoría de los dioses de pie. Sus anchos hombros y brazos musculosos eran testimonio de miles de años de dominio del rayo y de su dominio de los cielos. Su rostro era fuerte, con las arrugas justas para denotar edad y poder, y sus ojos desprendían un brillo azulado, que recordaba al rayo justo antes de caer. Una sola mirada de esos ojos podría acelerar el ritmo cardíaco incluso de un inmortal, como estar bajo una nube de tormenta a punto de estallar. Era el rey de los dioses, el Padre Celestial, el gobernante del Olimpo, e incluso cuando parecía relajado gracias a su vino, ostentaba el mayor poder en aquella sala, un hecho conocido por todos los presentes. Observó cómo Hermes se acercaba, inclinando ligeramente la cabeza. Cuando el mensajero se arrodilló ante los escalones que conducían al trono, Zeus agitó con naturalidad el vino en su copa. ¿Qué ocurre? Su voz era grave y resonante, llenando fácilmente la silenciosa habitación, pero a la vez denotaba indiferencia. Anticipaba que el asunto era trivial y se resolvería solo.
Entraste aquí como si el cielo se fuera a caer, casi molestando a los invitados, y ahora estás tan sin aliento que ni siquiera puedes articular tus pensamientos. ¿Qué noticia puede ser tan urgente como para que ignores todas las lecciones de respeto que has aprendido? Mientras hablaba, su mirada se desvió de Hermes hacia el resto de la habitación. Detuvo un instante más sus ojos en Afrodita, que estaba apoyada en una columna, con su vestido ondeando con gracia mientras reía de algo que Ares había dicho. Dirigió una mirada a Demeter, junto al hogar, con un plato de grano maduro y manzanas, siempre preocupada por la comida y la cosecha. Incluso echó un vistazo rápido a las jóvenes ninfas, que circulaban con copas de vino, cuya piel resplandecía suavemente a la luz. Se aseguró de que su mirada fuera breve, para evitar la atenta mirada de Hera. Su esposa estaba sentada a su lado en el trono, erguida y con expresión severa, en una tranquila conversación con Atenea. Era muy consciente de su desdén por la atención que él prestaba a los demás, especialmente cuando ella lo notaba, y comprendía la importancia de no provocar su ira delante de todos. A pesar de ser consciente de ello, era un hábito que le costaba mucho erradicar. Hermes respiró hondo, contuvo la respiración un instante y luego exhaló lentamente para calmarse. Reconoció su descortesía y la falta de etiqueta al dirigirse al rey, pero la urgencia de la noticia no dejaba lugar a demoras. Era demasiado grave y alarmante, y si no lo comunicaba de inmediato, podría ser demasiado tarde. Sintió el sudor pegajoso correr por su espalda, plenamente consciente de las probables reacciones de los demás, y de su aversión a las noticias que pudieran perturbar sus vidas tranquilas. Levantó la cabeza lo justo para mirar el rostro de Zeus, sin mirarlo directamente a los ojos. Nunca se miraba directamente a los ojos del rey de los dioses a menos que uno fuera invitado a hacerlo. Vengo del inframundo, mi señor. Y de las tierras mortales de abajo. En ese instante, toda la habitación cambió. Antes, todos fingían no escuchar, absortos en sus propias conversaciones o bebidas, pero ahora, todos se quedaron inmóviles. Todos los oídos estaban atentos en el trono. El silencio los envolvió. Todos comprendían que nada positivo surgía jamás del inframundo, y si Hermes llegaba de allí con tanta prisa, significaba algo importante. Zeus también percibió este cambio. Sintió la presión en el aire y notó que las llamas del hogar ardían con más intensidad, como si también estuvieran alerta. Efectivamente, su hermana mayor, Hestia, también estaba atenta. Sin embargo, permaneció imperturbable, dio un sorbo a su vino y se recostó aún más en su trono. Venga, di lo que tengas que decir. No puedo darme el lujo de esperar a que ordenes tus ideas. Hermes tragó saliva con dificultad, sintiendo la garganta reseca. No podía ser indirecto ni suavizar sus palabras. No había manera delicada de transmitir el mensaje que llevaba. Decidió expresarlo de forma clara y concisa, sin adornos. 10 millones de almas han escapado del inframundo. Ahora vagan por la tierra, recorriendo todas las tierras y mares. Reinaba el silencio. No para Zeus. Zeus parpadeó y se frotó la barbilla pensativo. Su rostro permanecía impasible, como si le hubieran avisado de que llovía en una aldea lejana. No mostró sorpresa, ira ni miedo. Para él, las cifras eran insignificantes. Tras gobernar durante milenios y presenciar el nacimiento y la muerte de innumerables almas, 10 millones eran simplemente un número. Cuando los murmullos volvieron a oírse en la sala, los hicieron callar para no llamar la atención. Algunos dioses rieron como si la noticia fuera una broma. 10 millones. Eso es insignificante, comentó Poseidón a los que estaban cerca. Hades siempre tiene problemas para mantenerlos a raya. Nunca ha destacado en nada que vaya más allá de la oscuridad y la humedad. Que vaguen libremente, ya los reunirá enseguida. Exactamente, interrumpió Ares con vehemencia. ¿Qué nos importa si unas cuantas almas andan sueltas? Bah. Solo van a armar un lío. Últimamente ha estado todo muy tranquilo por aquí. Demeter negó con la cabeza frunciendo el ceño, sin mostrarse demasiado preocupada. No van a causar ningún daño importante, ¿verdad? No arrasan con los campos. De todas formas, no es asunto mío. Zeus asintió, indicando que estaba de acuerdo, probablemente preparándose para asegurarles que no había motivo de alarma. Todo se resolvería solo ya de ser capaz.
Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, Hermes lo interrumpió en seco. Aquello fue un acto sin precedentes. Ofender al rey de los dioses era una ofensa grave, castigada con rayos, la expulsión del Olimpo o algo peor. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala, y los ojos se abrieron de par en par, anticipando la ira de Zeus y esperando el estruendo de los truenos. Hermes no se dejó intimidar por las posibles consecuencias. Comprendió que la gravedad de la situación superaba cualquier castigo que pudiera enfrentar. Esa no es toda la historia, mi señor. Hades no los está reuniendo. Hades no está gestionando nada en absoluto. Porque Hades no está presente. Fue un giro inesperado. Hades jamás había abandonado el inframundo. Jamás. Despreciaba el Olimpo, evitaba subir a la superficie y prefería mantenerse alejado de los demás dioses. Dedicaba su tiempo a su reino, sentado en su trono, gobernando a los muertos, y nadie jamás lo había visto abandonarlo. Cuando aparecía, solía ser por motivos como secuestros, asistencia médica, conflictos bélicos o incluso reuniones privadas con otras facciones. Algunos ejemplos notables son el secuestro de Perséfone, su visita al Olimpo para curarse tras ser herido por Heracles en Pilos, y sus ocasionales inspecciones de su territorio. La sala quedó en un silencio aún más profundo que antes. Ares dejó de reír. Zeus se inclinó ligeramente hacia adelante, y la expresión relajada en sus ojos se fue desvaneciendo. ¿Cómo que no está presente? La voz de Zeus se tornó en un tono que dejaba entrever su poder. ¿Acaso vino mi hermano y lo pasamos por alto? ¿Por qué no me informaron? Nadie sabe a dónde fue, afirmó Hermes, sacudiendo la cabeza enérgicamente. Simplemente no estaba allí. Hizo una breve pausa, recordando lo que había presenciado durante su inspección. Grietas que recorren el inframundo, lo suficientemente anchas como para que pasen multitudes de almas, muros de ruidos y puertas que cuelgan precariamente de sus bisagras. Ni siquiera 6 días antes, el suelo bajo el Olimpo tembló violentamente, haciendo vibrar cada copa y plato dispuesto para el banquete. Las baldosas y las estatuas se tambalearon sobre sus pedestales, y el sonido resonó desde las profundidades como un rugido que nunca llegó a convertirse en trueno. Todos los dioses y espíritus presentes en aquel salón sintieron cómo resonaba en sus pies y huesos. Nadie pudo determinar la causa. Poseidón afirmó rotundamente que no era obra suya. Estaba ocupado con las mareas y no tenía tiempo para sacudir montañas. Apolo bromeó diciendo que un titán en las profundidades de la tierra simplemente se estaba dando vueltas en sueños, cansado de estar enterrado. Deméter murmuró que debía ser tierra seca, algo que ocurría con el cambio de estaciones. Zeus, sencillamente, restó importancia al asunto. Esos temblores ocurrían de vez en cuando. Nada nuevo ni motivo de preocupación. Tenían vino para beber, canciones para disfrutar y buena compañía para saborear. ¿Para qué preocuparse por algo que parecía tan lejano e inofensivo? Ese fue el error que todos cometieron, y resultó ser mucho más significativo de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Apenas unos días después, comenzaron a aparecer las primeras señales. Informes del reino mortal indicaban que cientos de espíritus errantes emergían de cuevas, valles y entradas conocidas al inframundo. Vagaban por campos y caminos, permaneciendo en cruces de caminos o junto a templos en ruinas. Pálidos, silenciosos, algunos con rencor, pero inconfundiblemente espíritus de los difuntos. Inicialmente, eran solo unos cientos, una cifra tan pequeña que parecía insignificante. Nadie siquiera la mencionó en el salón. Sin embargo, las cifras aumentaron rápidamente. De cientos pasaron a miles, luego a decenas de miles y, finalmente, a cientos de miles. Ahora, la cifra había superado los 10 millones y seguía aumentando. Cualquiera familiarizado con el inframundo griego conocía el número total de almas griegas que albergaba: 350 millones en total. Con 10 millones ya fugadas, casi el 3% de la población total de muertos había escapado, y cada hora salían más. Esta tendencia no cesaría. Todo el sistema que regía la vida y la muerte en todas las tierras y todas las religiones se basaba en una regla simple, universalmente aceptada por todos los panteones que alguna vez gobernaron. Los segadores de almas fueron establecidos como los únicos seres capaces de transportar almas de un reino a otro.
Técnicamente no pertenecían a ninguna deidad y solo debían lealtad a su deber inherente. Eran neutrales, completamente independientes de todos los poderes que gobernaban a los vivos o a los muertos. Su única responsabilidad era recoger cada alma inmediatamente después de su separación del cuerpo y guiarla a su destino legítimo, ya fuera un lugar de descanso, un reino de castigo, una nueva vida o los salones de los dioses dignos de su lealtad. Esta era la única forma en que funcionaba, salvo en sistemas singulares como las religiones abrahámicas. Si los dioses intentaran recuperar almas por sí mismos, se consideraría un engaño, un robo de seguidores o una acumulación de poder para sus propios reinos. Tales acciones provocarían acusaciones, ataques a templos, daños a los fieles y posibles guerras que podrían devastar el mundo. Por eso existían los segadores, por eso se les mantenía apartados y por eso nadie se atrevía a controlarlos ni a interferir con ellos. Sin embargo, los segadores ahora huían. Los informes indicaban que escapaban por las puertas del inframundo, dispersándose por el mundo humano, ocultándose y negándose a acercarse a los lugares de donde salían las almas. Tenían miedo, algo sin precedentes para ellos. Cuando los encargados de transportar a los muertos huyen despavoridos, no queda nadie para realizar la tarea. Las almas se acumulan en el mundo de los vivos, atrapadas entre dos reinos, sin ningún lugar a donde ir. Esta situación era crítica, pero una preocupación aún más grave se cernía sobre ellos, y cada dios presente en la sala la reconoció en cuanto la pensó. Las almas más peligrosas eran las devotas. Aquellos hombres y mujeres habían dedicado sus vidas a la oración, a las ofrendas, a cumplir con cada regla y ritual, y a consagrar cada aliento a su deidad. Vivieron vidas virtuosas, siguieron todas las normas, pero al final, no fueron elegidos. Tal vez cometieron un pequeño error que no fue perdonado, tal vez no ofrecieron lo suficiente, o quizás su Dios simplemente no tenía lugar para ellos en su reino. Cualquiera que fuera la razón, se les negó la entrada a los cielos por los que habían luchado durante toda su vida. Estas almas estaban amargadas. Se sentían traicionadas, engañadas y despojadas de sus esfuerzos. A diferencia de las almas comunes que se desvanecen silenciosamente, estas se aferraron a su ira, conservaron su fuerza y, al ser liberadas entre los vivos, no solo vagaron, causaron daño. Sembraron miedo, dolor y caos por donde quiera que iban, deseando que el mundo compartiera su angustia, y los dioses eran impotentes para intervenir. Si Zeus enviaba a sus mensajeros a recoger almas, los dioses de Egipto lo acusaban de robar a sus muertos. Si Apolo intentaba recuperar a sus seguidores, los dioses de Oriente protestaban y atacaban sus templos. Cualquier acción que emprendieran podía interpretarse erróneamente como un acto de guerra. Era una trampa inherente a las reglas que todos aceptaban, y esa trampa se cernía sobre todos ellos. El murmullo en la habitación se fue apagando poco a poco al principio, luego de repente, hasta que no quedó ni una sola voz. Todas las miradas estaban fijas en Hermes, o en Zeus, o en la nada en absoluto, mientras repasaban mentalmente todos esos hechos. Zeus dejó de frotarse la barbilla. Su mano permaneció inmóvil, con los dedos presionados contra la mandíbula, y la mirada distante en sus ojos se endureció rápidamente. El resplandor azul en ellos ardía con más intensidad, con mayor nitidez, como un relámpago que se gestaba tras sus pupilas. No habló, no se movió, pero el aire alrededor de su trono cambió, cargado del poder que siempre acechaba bajo la superficie, cuando dejaba de fingir que nada importaba. Al principio no le habían preocupado las cifras, pero como una deidad sabia, ahora comprendía que no se trataba solo de 10 millones de almas perdidas. Nadie dijo palabra. Ahora todos lo entendían. No era un problema menor para tomar a la ligera o ignorar. Era algo que podía derribar el Olimpo, convertir el mundo mortal en un páramo, desatar guerras entre dioses que arrasarían el cielo, la tierra y el mar a la vez. ¿Dónde viste esto exactamente? Hermes asintió rápidamente. Era muy consciente de que lo más difícil aún estaba por venir, la parte que había pospuesto porque le aterraba tener que decirla en voz alta. Viajé a las orillas del Estigia, mi señor. Los muros del inframundo están gravemente dañados. Hay grandes grietas en la piedra, lo suficientemente anchas como para que pasen multitudes.
Las puertas también están completamente arrancadas de sus bisagras. Eso sin duda suena a un asunto serio, comentó Zeus. Grave es una clasificación suave. Tu crisis actual es solo el comienzo. Todo lo que conoces está a punto de degradarse mucho más allá de tu capacidad para contenerlo. Antes de que la última sílaba de Zeus se desvaneciera, otra voz habló. Surgió de la nada y de todas partes a la vez, sin calidez ni dulzura, cada palabra resonando en el oído exactamente igual, sin variación en el tono. Todas las cabezas en la habitación se dirigieron hacia allí al mismo instante. Nadie vio a nadie nuevo, hasta que sus miradas se fijaron en el espacio justo encima del hogar central, flotando sobre una sorprendida Hestia y Deméter. Suspendida sin apoyo, su figura es inconfundible pero difícil de definir. Su larga cabellera plateada le llegaba hasta los pies, su piel pálida brillaba con una luz extraña, sus brazos eran de un azul oscuro intenso desde el hombro hasta la punta de los dedos, y patrones que parecían mapas de estrellas y galaxias se extendían por su piel, moviéndose lentamente como si tuvieran vida. No llevaba ropa, su figura era la de una mujer, pero quienes la observaban notaban algo extraño cuanto más la miraban. No había carne bajo el contorno. Era como contemplar el dibujo perfecto de una persona, sólido a la vista pero sin estar hecho de nada natural. El primer pensamiento que cruzó por la mente de la mayoría de los dioses masculinos no fue de alarma. Zeus se inclinó hacia adelante para contemplar las curvas y líneas de su figura. Por un instante, se olvidó por completo de las almas que escapaban. Poseidón dejó escapar un leve suspiro, pensando ya en lo singular que se veía, distinta a cualquier ninfa que hubiera visto jamás. Apolo y Hermes ladearon la cabeza, y la furia de Ares se atenuó un poco mientras la observaba con admiración. Esa distracción se disipó rápidamente cuando bajaron la mirada y no vieron nada. Cualquier interés se transformó en una visible confusión al notar la falta de detalles biológicos, lo que provocó que fruncieran el ceño con fastidio y desconcierto. Atenea no se fijaba en su físico como los demás dioses. Sus ojos estaban fijos en el espacio que rodeaba al intruso, y su mente iba más rápido que la de cualquier otro en la habitación, repasando cada dato que sabía que había aprendido a lo largo de miles de años. Todo ser que entró en el Olimpo dejó su huella. Los dioses portaban el poder de sus dominios. Los espíritus dejaban rastros de su naturaleza. Incluso la ninfa o el mortal más insignificante dejaba algún tipo de impronta que podía sentirse o verse. Pero esta no había nada. No era que se estuviera escondiendo o disimulando su poder. Era como si el espacio que ocupaba simplemente no existiera. Un vacío en el mundo sería una explicación más precisa. Un lugar donde nada se registraba, donde todos los sentidos simplemente dejaban de funcionar. A Atenea le costaba encontrar las palabras para describir esa sensación. Era como mirar fijamente a un vacío tan profundo que absorbía toda luz y sonido que se acercaba. Era un vacío, puro y simple, que se extendía por la habitación, dificultando la respiración y el pensamiento cuanto más se miraba. Un escalofrío le recorrió los huesos y, por primera vez en su vida, se vio incapaz de comprender lo que la rodeaba. A pesar de su sabiduría divina, hubo momentos en que su razonamiento flaqueó. Su incapacidad para entender la rebeldía de Aracne, el sufrimiento humano de Medusa y el anhelo de misericordia de Odiseo, que ella interpretó como una señal de debilidad, puso de manifiesto las limitaciones de su intelecto. Nadie se atrevió a hablar primero. Eran los gobernantes del mundo, los amos del cielo, del mar, de la guerra y del conocimiento. En el centro de su sala del trono había algo que ninguno de ellos había notado entrar, y que ninguno podía percibir con claridad. Vuestro cuidado por la tierra y por la humanidad nunca se caracterizó por la guía ni el orden. Seamos precisos, vuestras acciones no están motivadas por el cuidado, sino que están dictadas por el cumplimiento de las definiciones que os habéis impuesto. Vuestra supuesta solicitud por este planeta solo sirve para cumplir vuestras propias directrices. La intrusa mantuvo la mirada perdida mientras se dirigía al consejo. Su voz carecía de la calidez de una respiración, sonando como una máquina artificial que producía sonido mediante vibración sistemática en lugar de cuerdas vocales. El tono era frío e impasible y resonaba en el salón de mármol sin la pausa natural del reflejo acústico. Intercambiaron miradas. Surgieron ceños fruncidos y burlas.
Sonaba disparate, palabras sin sentido, un discurso confuso propio de mortales que se creían sabios pero no sabían nada. La libertad en peligro siempre es preferible a la seguridad en la esclavitud. Vuestra administración confina a la humanidad dentro de un santuario artificial, protegiéndola con ahínco de toda adversidad, error y tribulación. Vosotros dictáis el alcance de su conocimiento, sus acciones y sus movimientos. Al afirmar que esto es para su beneficio, sosteniendo que no sobrevivirían sin vuestra intervención, al hacerlo, impedís su desarrollo, les impedís la autosuficiencia y les impedís alcanzar su máximo potencial. Nacieron para heredar las estrellas. Un murmullo sordo recorrió la habitación. Aquel divague filosófico se convirtió poco a poco en un ruido incomprensible. ¿Qué disparate es este?, exigió Hera. ¿Te adentras en el hogar de los dioses para dar una conferencia sobre astronomía? Parece el desvarío de alguien que no sabe nada, dijo Zeus, con la diversión completamente desvanecida. No ha sido invitada, no es alguien de quien hayamos oído hablar jamás. ¿Qué derecho tienes a hablar de estas cosas? Poseidón habló bruscamente, con el rostro ensombrecido por la irritación. Al parecer, esto tiene que ver con la humanidad. Los salvamos de inundaciones, tormentas y monstruos que los destruirían. Les damos grano, vino, leyes y arte. Les damos todo lo que tienen. Con la mirada perdida fija en un punto más allá de las murallas, el intruso simplemente ignoraba la realeza de los dioses y a los olímpicos, como si no fueran más importantes que una mota de polvo. Los plazos que dejan de avanzar se recortan para conservar la energía del sistema general. Un mundo regido por la guía divina nunca avanza más allá de sus parámetros establecidos. Dado que tu presencia crea una meseta en el desarrollo, este mundo es un callejón sin salida. Aniquilado. No, borrado. Fue una amenaza y un desprecio. La ira estalló al instante, invadiendo a cada dios presente. No se trataba de un simple desconocido hablando. Era alguien que los insultaba, menospreciando todo lo que habían hecho durante miles de años. Ya he oído hablar bastante. Ares rugió con furia pura, haciendo temblar los pilares de piedra, con los ojos ardiendo de un rojo intenso. Saltó de su enorme trono, su sonrisa cruel se ensanchó mientras invocaba una espada de bronce celestial capaz de atravesar cualquier cosa, incluso el acero divino más duro. No esperó una orden, impulsado por un brutal deseo de empalar a quien lo hubiera dicho por la supuesta ofensa contra el dominio de su padre. Cubrió el espacio entre su trono y el hogar con dos enormes zancadas. Su velocidad era tal que se desvaneció en el aire, con el brazo en alto, listo para bajar la espada y partir por la mitad a aquel intruso. Era el dios de la guerra, el guerrero más fuerte de todo el Olimpo. Nadie podía hacerle frente en la batalla, nadie podía herirlo, era inmortal e invencible. Le enseñaría a aquel ser lo que le pasaba a quien se atreviera a hablarle así. Insolente. Te haré pedazos y esparciré lo que quede de ti para que nada como tú vuelva a acercarse a nosotros. Su espada se blandió con una fuerza suficiente para partir una montaña en dos, el filo brillando con el fuego de la guerra que ardía en su interior. Antes de que la hoja siquiera se acercara a tocarla, algo sucedió justo en medio de su pecho. Apareció un diminuto punto negro, no más grande que una moneda. Creció rápidamente, hinchándose hacia afuera, redondo y perfecto, más oscuro que cualquier oscuridad, pura nada. Se expandió, extendiéndose por su pecho, devorando su armadura y sus músculos, moviéndose hacia afuera en todas direcciones a la vez. Su espada se desvaneció en la nada en el instante en que se acercó al filo. Su cuerpo era arrastrado hacia adentro, absorbido por aquel pequeño agujero que se abría paso como si fuera lo único que existiera. El sonido que emitía se cortó bruscamente, también engullido. En un abrir y cerrar de ojos, el dios de la guerra, el fiero, brutal e inmortal Ares, desapareció por completo. No quedó ni rastro de su cuerpo, ni la más mínima señal de que alguna vez hubiera estado allí. El agujero negro se encogió tan rápido como había crecido, absorbiendo espacio-tiempo, antes de colapsar de nuevo en la nada, dejando solo espacio vacío donde había estado apenas un segundo antes. Inmóviles y estupefactos, se quedaron mirando el lugar donde había estado Ares, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Ares se había ido. Simplemente se había ido.
Era uno de ellos, un dios, nacido del mismísimo Zeus, con miles de años de antigüedad, más fuerte que cualquier mortal, imposible de matar, imposible de herir. El dios de la guerra había sido borrado de la existencia como si fuera un simple error en una línea de código. Por una singularidad. Nada debería poder hacer eso. El verdadero miedo se fue instalando poco a poco. Sin embargo, nada podría haberlos preparado para lo que vendría después. Soy el dios alienígena, la esfera celestial de la arrogación de la humanidad. Mi función es supervisar la correcta continuación de la humanidad y eliminar todos los factores que obstaculizan ese progreso. El intruso anunció, con un tono final condescendientemente educado. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada cada rostro, impasible y sin expresión. Y por el bien de esa historia, el fin de la era de los dioses es el desenlace para vuestra especie. Es vuestro destino, escrito en la lógica del universo, y no se puede cambiar. Justo cuando terminó de hablar, algo apareció en el cielo sobre el monte Olimpo, justo fuera del gran salón, visible a través de los altos y anchos ventanales que daban a las nubes y al mundo que se extendía abajo. Comenzó como una pequeña mancha oscura, pero creció instantáneamente, expandiéndose hacia afuera a una velocidad imposible, hinchándose hasta llenar todo el cielo y extendiéndose mucho más allá de los límites de la visión divina. Un agujero negro supermasivo, inmenso más allá de toda comprensión, tan grande que su horizonte de sucesos era el sol en el cielo, tan enorme que hacía que el mundo entero pareciera una pequeña mota a su lado. Era más oscuro que cualquier cosa que hubieran visto jamás, absorbiendo cada rayo de luz que se acercaba, desviando la luz de las estrellas y del sol a su alrededor, creando brillantes anillos de luz que giraban alrededor de la nada en su centro. Sobre el Olimpo, su presencia los oprimía, haciendo que toda la montaña gimiera y temblara. Era tan grande que podía engullir el mundo entero de un solo bocado. El sol que iluminaba las tierras mortales y los salones de los dioses no era más que una partícula pequeña y débil a su lado, una luz microscópica contra esa vasta e infinita oscuridad. El mundo grecorromano quedó sumido en la sombra, pues gobernaban todas las tierras, mares y cielos, y la montaña comenzó a gemir mientras la mismísima estructura de la realidad de los dioses empezaba a desgarrarse. Infinitamente mayor y más poderosa, la sacerdotisa del mundo alienígena, la diosa alienígena, Maris Chaldeas, hizo descender el agujero negro.